Bueno, para continuar con la charla, tenemos que pensar en qué le doy al paciente. Es decir, dependiendo del tamaño de la litiasis, de la ubicación y de la dureza de este lito, vamos a tener que tomar la decisión si intentamos un tratamiento expulsivo o decidimos algún tipo de tratamiento invasivo para solucionar el problema del paciente. Si evaluamos que es un cálculo pequeño, un cálculo que progresa, es decir, que avanza en la vía urinaria, podemos empezar con un tratamiento de abundante líquido, alfa bloqueantes selectivos como la tamsulosina, que nos va a permitir, en el caso de que el lito se encuentre en el tercio inferior del uréter, un aumento de su progresión, y corticoides para producir un proceso antiinflamatorio. Esto nos va a permitir la expulsión del cálculo. Evaluando el tamaño del lito, tienen que ser cálculos pequeños, menores de 8 o 9 milímetros, que avancen en la vía urinaria. Si son litos de mayor tamaño, 1 centímetro o más, debemos evaluar la ubicación y la dureza para decidir el tratamiento invasivo que le vamos a ofrecer al paciente. Si un cálculo calicial es un cálculo piélico menor de 2 centímetros, podemos evaluar el tratamiento con una litotricia extracorpórea. Si es un cálculo de hasta 1 centímetro en el uréter superior, podemos evaluar el tratamiento nuevamente de una litotricia extracorpórea. Lo ideal es que la dureza de ese lito sea menor a 1000 unidades Hanfield, medida a través de una tomografía computada. También podemos evaluar la posibilidad de colocar un catéter doble J o un pigtail. Este catéter doble J se introduce por vía retrógrada desde la uretra hacia el uréter y va a llegar hacia la pelvis o hasta la pelvis renal. Va a ser un rulo, por eso es llamado doble J, pigtail, que significa cola de chancho. Nos va a permitir el paso de la orina desde el riñón hacia la vejiga, evitando la obstrucción del lito en dicho uréter. Acá vemos una imagen de un catéter pigtail colocado en una RX directa de aparato urinario, en donde observamos un lito pequeño en el uréter distal. Como aparato de litotricia disponen de una imagen radioscópica, una paciente cómodamente dispuesta y un aparato de ecógrafo. Una vez identificado el lito, produce ondas de choque que producen vibración y ruptura o fragmentación de esa litiasis. Si decidimos hacer un tratamiento quirúrgico, podemos evaluar opciones como la nefrolitotomía percutánea, la ureteroscopía con litotricia endoluminal y la videolaparoscopía. Los procedimientos pueden ser realizados con láser o con litotricia neumática. La nefrolitotomía percutánea es un procedimiento quirúrgico ampliamente difundido en donde a través de una incisión percutánea se introduce una aguja que va a llegar hasta el riñón, preferentemente a nivel del cáliz inferior. Esta aguja nos va a permitir producir una dilatación y un paso de conductos de mayor tamaño hasta lograr llegar al amplax. Acá vemos una imagen de un amplax que se ha introducido hasta el riñón con la guía que sale hacia afuera. Acá podemos observar
un aparato de nefroscopio en donde vemos iluminación que va a ser introducida, agua que nos va a permitir el lavado y el instrumental que va a introducirse a través del nefroscopio, produciendo la ruptura o extracción de pedazos de litos o cálculos hacia el exterior. La ureteroscopía es una metodología similar, pero no necesitamos realizar la percutánea, sino que va a ser introducido a través de la uretra, sea masculina o femenina. Disponemos de un ureteroscopio semirrígido, como en la imagen, y un ureteroscopio flexible, como en dicha imagen. El flexible nos va a permitir acceder hacia el riñón e incluso en posiciones dificultosas de estas litiasis. Disponemos de aparatología que nos va a permitir extraer del uréter como las canastillas de Dormia. Acá vemos la imagen, cómo se posiciona el paciente, y a través de la imagen por video podemos observar lo que está sucediendo dentro del paciente. Como habíamos dicho, disponemos de la posibilidad de láser. Se utiliza el láser de Holmium, que nos permite una fragmentación de esa litiasis y una pulverización. Vamos a disponer de una mira láser que nos va a marcar el lugar donde va a producir la ruptura del cálculo. El tratamiento quirúrgico a cielo abierto es cuando todas las posibilidades endoscópicas, percutáneas o laparoscópicas no nos han permitido solucionar el problema al paciente. Es decir, lo que necesitamos es calmar el dolor del paciente, que es por lo que vino a la consulta y por lo que lo aqueja tanto, y pensar en la resolución del problema de una manera mínimamente invasiva. Debemos recordar algunos tips en el tratamiento del cólico renal. Realizar un tratamiento analgésico sin enmascarar un cuadro, es decir, el paciente, cuando hacemos diagnóstico diferencial, si utilizamos algún tipo de analgésico que enmascare un cuadro, como por ejemplo anticolinérgicos, un cólico biliar, una apendicitis, pueden ser enmascarados. Tener en cuenta de no utilizar anticolinérgicos. Una gran cantidad de pacientes que consultan por cólico renal ya han presentado dicha patología, por lo cual, al hacer el interrogatorio, es mucho más fácil acceder al diagnóstico de este paciente. Resolver el problema y calmar el dolor son los puntos que tenemos que tener en cuenta para que el paciente pueda reintegrarse a su vida habitual lo antes posible y con la menor invasión de su cuerpo. Evaluar el riesgo en embarazadas y realizar un diagnóstico pronto del cólico renal para que no sufra esta paciente dolores y riesgos de aborto espontáneo. Bueno, espero que les haya gustado. Le agradezco por ver el video y me encuentro a disposición en el servicio de urología las veces que necesiten o puedan requerir mi ayuda.